Hoy vamos a hablar de la oxitocina, una molécula que ha pasado a la cultura popular como la hormona del amor. Así que vamos a ver qué dicen los estudios. La oxitocina ha ganado fama en los últimos años y es conocida como la hormona del amor, la hormona de los abrazos, la hormona de la confianza. Pero es todo de color de rosa. Vamos a ir por partes. Primero de todo, ¿qué es la oxitocina? Bueno, pues la oxitocina es una molécula que consiste en 9 aminoácidos, como una especie de mini proteína, lo que se conoce como péptido, y puede actuar como hormona al liberarse al torrente sanguíneo y llegar a órganos diana, o como neurotransmisor, al liberarse en el espacio entre dos neuronas, la sinapsis. Si has llegado hace poco a este canal y no sabes muy bien lo que son los neurotransmisores o las sinapsis, te recomiendo que le eches un vistazo a esta lista de reproducción del diccionario del cerebro, donde empiezo desde el principio, qué son las neuronas, los neurotransmisores, etcétera. Aunque hay que tener en cuenta que en el caso de la oxitocina no es un neurotransmisor clásico, sino que es un neuromodulador. Pero bueno, esto daría para otro vídeo y si te interesa me lo puedes hacer saber en los comentarios. La siguiente pregunta que nos podemos hacer es ¿dónde se produce la oxitocina? Pues bien, se produce en el cerebro, concretamente en el hipotálamo, que es una estructura que se encuentra en las profundidades del cerebro y de la que ya hablamos en este vídeo. Y en ese vídeo expliqué también que la oxitocina se produce en el hipotálamo y viaja a través de las neuronas hasta la hipófisis, también conocida como glándula pituitaria, y de ahí se puede liberar al torrente sanguíneo y llegar a las diferentes partes del cuerpo. Ahí la oxitocina haría los conocidos como efectos periféricos, porque en vez de actuar donde se produce en el cerebro, llegaría a la periferia, ¿no? Al resto del cuerpo. Y de hecho su acción periférica fue la que primero se descubrió en los años 50. Se vio que la oxitocina tiene un papel fundamental en las contracciones del útero durante el parto y también en la bajada de la leche como respuesta a la succión en la lactancia materna. De hecho, como fueron estos los primeros efectos que se descubrieron, el nombre de oxitocina en sí significa parto rápido, viene de unir dos palabras griegas. Pero además de estos efectos periféricos, en los años 70, un poco después, se vio que la oxitocina también podía actuar en el cerebro y se pensó que quizás podía tener algún efecto en el comportamiento de los animales. Así que se empezó a investigar y en 1979 se publicó un estudio muy influyente en el que se vio que la oxitocina tenía un papel en el comportamiento maternal en ratas. En concreto, cuando se les inyectaba oxitocina en el cerebro a ratas que no habían sido madres y se les presentaban ratitas recién nacidas, pues estas ratas hembras que no eran sus madres empezaban a comportarse como si lo fueran, pues eso, lamiendo a las ratitas, yendo a por ellas si se salían del grupo, haciendo nidos, etc. A partir de ahí se hicieron un montón de estudios tanto en animales como en humanos y en general lo que se ha visto es que tiene un papel importante en la formación de vínculos estables. Y ya en los años 90 hubo un boom total de estudios y pasó también a la cultura popular. La oxitocina se ha relacionado con los abrazos, con el amor, con la monogamia, con la confianza también. Y aquí es donde nos podemos preguntar si realmente esta fama de hormona del amor es merecida o no. Después de todo este revuelo sobre los años 90 y también principios de los 2000, alrededor del año 2011 se empezó a poner un poco en cuestión todo esto, porque se vio que algunos de los estudios más clásicos e influyentes no se podían replicar. Cuando intentabas repetir el experimento siguiendo todos los pasos, pues no se encontraba lo mismo. Se vio que en algunos casos los métodos empleados quizás pues no eran los más adecuados, los más fiables. También muchos estudios se hacían con muy poquitos participantes y esto pues también hace que sea más probable que haya falsos positivos. Y luego hay que tener en cuenta que suele haber un sesgo en las revistas científicas a aceptar artículos que encuentran resultados estadísticamente significativos porque se perciben como más interesantes, más novedosos, que bueno, que al final la gente
los va a leer más, etc. Y esto hace que si hay muchos estudios que no encuentran nada, pero un par sí, pues como los que sí que encuentran ese efecto son los que se publican, pues al final se tiene una visión sesgada. Esto evidentemente se está intentando arreglar y en los últimos años pues se ha hablado mucho de este sesgo de publicación, pero pues todavía sigue ahí y ha habido una época en la que todavía era más fuerte. Si no sabes muy bien cómo funciona todo esto de la publicación de los estudios, de los papers, te recomiendo que eches un vistazo a este vídeo que hice explicando lo que es un paper, un artículo científico y las peculiaridades y cómo funciona un poco el proceso en general. Volviendo al tema de la oxitocina, pues en 2015 se publicó un estudio de revisión mirando pues los estudios que había hasta el momento en humanos con oxitocina, utilizando el método intranasal de administración, que es el más común que se utiliza para que la oxitocina llegue al cerebro, y se concluyó en este estudio de revisión que lo más probable era que la mayoría de los estudios publicados hasta el momento con este tema y con este método pues no fueran fiables y que fueran falsos positivos. Y en este artículo se recomendaba mantener un escepticismo sano y mejorar estos métodos de cara al futuro. Después de esta desilusión en cuanto a la oxitocina en el ambiente académico, se han investigado mejor pues las dosis y los métodos de administración para tener claro dónde se encuentran los efectos y que se haga de una manera consistente para poder comparar estudios, y ha habido nuevos estudios que están mostrando que quizás no todo era lo que parecía. Ha habido una especie de reconceptualización del tema de la oxitocina y de su papel, aunque parece que sí que es verdad que la oxitocina influye en el comportamiento de los animales, sobre todo en los mamíferos sociales, como somos nosotros, los seres humanos. Parece que estábamos un poco sesgados y que la oxitocina hace mucho más de lo que pensábamos. Estamos tan obsesionados y fijados en el tema de los vínculos y relaciones que al final era sobre todo lo que se investigaba. De hecho, algunos estudios sí que han encontrado una relación entre la oxitocina y cosas menos positivas como el etnocentrismo, la envidia o el comportamiento agresivo, por ejemplo. Así que parece que no era todo tan bonito como se pintaba y que la oxitocina no es simplemente la hormona del amor. Los últimos estudios parecen indicar que la oxitocina podría tener un papel regulador que ayuda a mantener la estabilidad en un entorno cambiante, autorregulando el comportamiento en anticipación al cambio, tanto en aspectos sociales como no sociales. Aquí un investigador que se ha centrado mucho en todo esto, Daniel Quintana, pone el ejemplo de una metáfora, no deja de ser una metáfora, pero que sería un poco como decir, bueno, me voy a coger el abrigo por si acaso luego hace frío, voy a salir a la calle, ahora no hace frío, pero por si acaso, ¿no? Te anticipas porque ya prevés que puede ser que el tiempo cambie en un par de horas. Así que ese podría ser el papel de la oxitocina, de prepararnos un poco a esos cambios. Por supuesto, como siempre, todavía hace falta mucha más investigación porque todo esto que os estoy contando, estos últimos estudios son muy recientes y hace falta ver que esto realmente es así y todavía hay que esperar para entender mejor el papel de la oxitocina. Pero si algo nos podemos llevar como moraleja, yo creo, es que en general atribuir una función muy concreta a una molécula no suele salir bien porque nuestro organismo es muy complejo, todo interacciona con todo y es poco probable que una molécula se encargue de algo muy concreto como es, por ejemplo, eso, el amor. Si quieres saber más sobre la oxitocina, te recomiendo que escuches el episodio 38 de nuestro podcast de Mentes Covalentes, en el que hablamos largo y tendido mucho más en profundidad sobre esta molécula. Nos puedes escuchar en cualquier aplicación de podcast, incluyendo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, etc. Pero también nos puedes escuchar desde nuestra web. Dejaré abajo el enlace en la descripción para que si lo quieres escuchar desde tu ordenador tranquilamente o desde el móvil pero sin bajarte ninguna aplicación, también lo puedas hacer. Espero que hayas aprendido con este vídeo y si te ha gustado, dale a me gusta, comparte con amigos a los que les pueda interesar, y si has llegado hace poco a este canal, pues te animo a que le des al botón de suscribir porque subo vídeos cada semana sobre neurociencia y psicología. Nos vemos en el próximo vídeo.